último, Salvador. La llegada de Henry Cucalón, quien tiene experiencia legislativa, la llegada de Cucalón al gobierno, ¿podría activar quizás mecanismos de diálogos más efectivos que los que se han desarrollado hasta ahora? El diálogo ha perdido el sentido, mi estimado Lenin. El diálogo se ha diluido una y otra vez. El mejor ejemplo, la mejor voluntad de ese diálogo fue expresada luego de la movilización por las distintas organizaciones sociales de nuestro país, y el pueblo ecuatoriano puso una enorme expectativa en ese diálogo. Pero cuando ahora uno visita sectores como Salitre, como Daule, nuestros hermanos pequeños productores del arroz siguen preguntando, oiga, ¿dónde se quedó ese compromiso que dijeron que iban a pagar el 50% del precio del saco de la uria? Porque los productores del campo, los agricultores, siguen pagando casi $60 por un saco de uria. ¿Dónde se quedó ese compromiso firmado luego de la movilización de perdonar esas deudas ante el Banco de Fomento, nuestros hermanos agricultores que le dan de comer a los ecuatorianos quebrados y con las deudas hasta más no poder? Dijeron que eso le quita al Ecuador 190 millones de dólares y que eso va a quebrar al Ban Ecuador, cuando en otras ocasiones sí han sido posible de que se condone más de 4.500 millones de dólares. Así que los diálogos, mi estimado Lenin, no han servido más que para la foto y para el momento y nada más. Entonces, si es para ¿cuál es eso, el camino, no tiene ningún Salvador? sentido continuar con esos diálogos. ¿Cuál es el camino entonces, Salvador? El gobierno nacional, más allá de los diálogos, debe dar respuestas. No necesita el gobierno nacional sentarse con la dirigencia social, productiva, económica. Debe firmarse los decretos pertinentes, deben cumplir con esos compromisos que tienen en materia de los créditos, en materia de subsidios. Debe atenderse inmediatamente el pedido de los jubilados de este país. Señor Presidente de la República, termine con esas comisiones que no tienen ningún sentido, con el señor Augusto de la Torre, algo así ahí, comisiones paralelas. Hay proyectos de ley en la Asamblea Nacional presentados incluso por la iniciativa ciudadana. Hago una invitación a la propia Asamblea Nacional también a avanzar, a dar prioridades. Hay un sinnúmero de iniciativas muy útiles para el bienestar de la vida de la gente, de los ecuatorianos. Ahí tenemos en la Asamblea Nacional un proyecto como el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, el COSAL, que busca dar un apoyo integral a nuestros hermanos agricultores, productores del campo. Vamos aprobando esas leyes, coordinemos esos temas más allá del diálogo, coordinemos para que esos temas salgan adelante. Yo he comentado en este mismo espacio, gracias a usted, Lenin, en otras ocasiones, el proyecto de ley que busca bajar las tasas de interés. Avancemos en esos temas. No necesariamente necesitamos un diálogo, si es que en serio hay una voluntad para revisar. Pero sí hay que coordinar, pues, o sea, primero que para aprobar leyes, ustedes junto al correísmo pueden y han hecho ya mayoría, entonces no necesitan por ese lado del gobierno. Y para evitar vetos, ¿no? Vetos totales, pueden coordinar con el Ejecutivo y llegar, pues, a establecer una hoja de ruta para avanzar, para encontrar consensos que terminen beneficiando a la mayoría de los ecuatorianos. Y vamos a continuar. Gracias a eso, cuando en la Asamblea Nacional hemos tenido que parar leyes que iban a perjudicar a los ecuatorianos, hemos tenido que cumplir nuestro papel. Y por eso en su momento tuvimos que archivar leyes como aquella que se llamó Creando Oportunidades, porque nunca íbamos a estar de acuerdo que se le cobre a un trabajador cuando le despide el empleador. Jamás podíamos aprobar una ley de inversiones que permitía la delegación, y vía delegación se le iba a entregar la administración al sector privado para que estos luego dupliquen o tripliquen la planilla de la luz que pagan las familias desempleadas del país. Cuando hemos tenido que parar las leyes, hemos
hemos parado y cuando hemos tenido que dar paso también a otras leyes, como la ley de vivienda de interés social, entre tantas otras, hemos hecho. La coordinación, el diálogo de alguna manera ha estado permanente, pero esta forma de dialogar que nos llama el presidente, tan solo para salvar el barco que le hunde al gobierno, nosotros no nos podemos prestar para eso. El pueblo le dijo no y nosotros vamos a insistir en que debemos dar un giro de 180 grados, dejar de estar solamente mirando a las grandes empresas multinacionales mineras, petroleras, de telecomunicaciones y volver la mirada y escuchar a la gente. Y para eso no se necesita sentarnos físicamente, se necesita dar una respuesta inmediata frente a los problemas que aquejan en el día a día a nuestro pueblo ecuatoriano. En 8 días se reúne la CONAIE para determinar acciones luego de lo que llaman el fracaso en el cumplimiento de los diálogos con el gobierno. ¿Van a volver en las movilizaciones, Salvador? Yo no tengo la palabra en eso. Se reunirán las bases de la CONAIE y harán la evaluación pertinente. Si el gobierno nacional no da muestras de un giro total para atender las verdaderas necesidades de nuestro pueblo, más allá de las reuniones, seguramente se expresará, reclamará, resistirá. Esto no está en manos de las organizaciones, esto está en manos del señor presidente de la República. Si es que insisten con la firma de estos tratados de libre comercio sin consultarle al pueblo ecuatoriano, nadie sabe qué contienen esos tratados que ya vienen anunciando que van a firmar. ¿Cómo así van a firmar tratados de libre comercio sobre el desconocimiento del pueblo ecuatoriano? Si es que continúan con esas políticas, por supuesto que el pueblo levantará su voz, pero si el gobierno nacional cambia sus políticas, atiende al pueblo ecuatoriano, más allá de poner más policías en las calles frente a la inseguridad, atendamos las verdaderas necesidades. ¿Hasta cuándo? Hoy hemos aprobado la ley que tiene que ver con los precios de la leche. Esa ley dice mínimo 47 centavos por el litro de leche para el productor. En la práctica, los productores siguen cobrando menos de 30 centavos. Por eso la gente no quiere quedarse en el campo y la gente viene a la ciudad pensando que aquí les va a ir mejor y aquí no tenemos una vida mejor y los problemas se siguen profundizando y no hay un gobierno que haga cumplir esas leyes que ya hemos aprobado en la Asamblea Nacional. Exigimos al gobierno nacional ese cambio profundo, más allá del cambio de las personas en su gabinete, más allá del diálogo. El resto, ya por su propia naturaleza iremos viendo qué pasa, pero mucho más allá de la coyuntura, mucho más allá Salvador, de lo que se dice en estos días, en estos momentos, nosotros exigimos los cambios profundos que van mucho más allá. Con este gobierno o con el que venga, exigimos esos cambios en función de las necesidades de los 18 millones de los ecuatorianos. Salvador Quispe, asambleísta nacional, coordinador del bloque de Pachacutic. Gracias, Salvador, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias también, Nelly. Buenos días. Y cuando regrese